Hechos 8, por favor. Vamos a entrar en un tema que, bueno, llamamos el ejemplo de Samaria para ver. Es importante, es imprescindible el hablar en lenguas en nuestras vidas privadas de oración y luego interpretar cuando sea que uno hable en lenguas. Por eso ahora vamos a hacer una pequeña práctica, simplemente como está en total dominio de nosotros, como vamos a hablar ahora de las maravillas de Dios todos juntos, porque eso es lo que Dios ha deseado que sea la manifestación de su dar, su maravilloso dar del don del Espíritu Santo a los hijos de Dios. Así que les pido que cierren ahora sus ojos, tranquilos, como habíamos visto en la clase anterior, respiren y cuando yo diga comenzamos a hablar en lenguas. Ahora, comencemos a hablar en lenguas. Muy bien, muchas gracias, perfecto. Ninguna complicación, muy simple, muy recontra normal. Nosotros hablamos las maravillas de Dios. Que no las entendamos no quiere decir que Dios fue glorificado, porque es Dios en Cristo en usted, que usted sabe que está en usted cuando habla en lenguas. No hay ninguna duda que Cristo ha resucitado cuando usted se escucha hablar en lenguas. Así que vamos de nuevo, tranquilos, cerramos los ojos, respiramos y ahora hablamos en lenguas. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es lo que pasó cada vez en el libro de Hechos que nosotros escuchamos, que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Es así de simple. En el capítulo 8 del libro de Hechos se encuentra registrada la segunda ocasión. La primera vimos que fue en el día de Pentecostés. Fue la segunda ocasión en la que alguien haya recibido el don del Espíritu Santo. Vamos a aprender aquí nuevamente que lo normal era hacer visible, como hicimos nosotros recién, es decir, traer a nivel de los sentidos la realidad interna, que como es interna, es invisible. Aquí en Hechos 8 nos encontraremos con un conocido nuestro, que es Pablo, el apóstol más grande de la cristiandad, que aquí aparece en escena por primera vez con otro nombre, Saulo. En Hechos 8, en el versículo 21, Hechos 8, versículo 1, dice: y Saulo, que luego se llamó Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, que es en quien estaba Saulo consentía en la muerte de este Esteban, que es un hermano nuestro y que veremos en el retorno de Cristo, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo de nuevo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes escondiéndose de la persecución. Muy bien, anunciando el Evangelio. Eso es lo que hacían mientras se iban, anunciaban el Evangelio. No lo frenaba nadie, nadie los podría parar. Me parece que es un excelente ejemplo para seguir. Eso es lo que hacían ellos. Muy bien, así pensaba y así hacía Saulo. Consentía en la muerte de una persona que estaba moviéndose con las cosas de Dios. Por eso había tanta persecución, porque se movían con las cosas de Dios. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿les qué? Muy bien, también tuvieron que irse, pero no se callaron. Es un gran ejemplo. No se escondieron, no se callaron. Felipe era uno entre 7 varones de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo. Estoy diciendo lo que en algún otro lugar la Escritura dice acerca de Felipe, y sabiduría, que había sido escogido por los apóstoles al comienzo de la iglesia de gracia. Este hombre predicaba la palabra de Dios a los samaritanos
quienes eran considerados como perros para los judeanos. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Atentamente escuchaba. Oía y veía las señales que se producían por lo que sea que él hacía, que era predicar la palabra de Dios. Miren qué complicado. Lo que sabía, él enseñaba. Tanto sabía, tanto enseñaba. Por lo tanto, para nosotros también, tanto sabemos, tanto enseñamos. Queremos saber más para poder enseñar más. Pero nunca hay que decir, no, no sé lo suficiente. No es así. Porque de todos modos nunca vamos a saber toda la palabra de Dios. Pero aquella poquita que sabemos es la que tenemos toda la voluntad de compartir con las personas. Era Felipe quien decía y hacía mediante el poder de Dios en él. Esto es importante reconocerlo para no caer en el error de esperar que Dios haga nuestro trabajo. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué tal? Este no era el Señor Jesucristo. Está hablando de un tal Felipe que hasta hace un ratito atrás era un total desconocido para nosotros. No era Jesucristo, pero estaba haciendo los trabajos de Jesucristo. Él creía que estaba en lugar de Jesucristo sobre la tierra, haciendo los trabajos de Jesucristo y aún mayores. Entonces eso es lo que él hacía. 8. Lógicamente, así que había en esa ciudad gran gozo en aquella ciudad. Eso es lo que había y eso es lo que hay hoy día cada vez que se anuncia el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo. Todo esto era debido a un hombre en una ciudad. Uno solo hizo la diferencia. Ni siquiera eran un grupo, ni siquiera con el tiempo, lógicamente, la gente se va agrupando. Todos aquellos que aman a Dios quieren estar juntos para aprender más de Dios y para glorificar el nombre de Dios y para ayudarse mutuamente a ser como Cristo. Pero este es un solo hombre hasta ahora que ha hecho todo este buen lío en Samaria, porque es un buen lío. 9. Pero había un hombre llamado, siempre hay un pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Era un Harry Potter a la enésima potencia, el tipo. Dice que con sus artes mágicas este Simón los había engañado por mucho tiempo. Felipe, en poco tiempo, con la palabra de Dios, los había ayudado y liberado sin engaño alguno. ¿Qué tal? ¿Qué diferencia, no? Esa era la gran diferencia. 12. Pero, bueno, acá viene el pero, acabamos de ver un pero que aparecía Simón y acá hay otro, gracias a Dios hay otro pero, dice: pero cuando creyeron a Felipe, la gente necesita creer, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, que es en lo que tanto nosotros insistimos, en anunciar el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo hacía? ¿Por qué estaba anunciando? Bueno, ¿se acuerdan que unos versículos más arriba estamos viendo que él echaba demonios y estaba sanando a las personas? Cada vez que uno echa demonios y que sana a las personas, está anunciando el reino venidero, porque en aquel reino no va a haber ni demonios ni enfermedades. No va a haber necesidad de sanidad en aquel entonces. Por eso anunciaba el reino venidero, cada vez que hay sanidad y cada vez que se echa fuera un demonio. Puede que la gente esté bajo la influencia de personas que los engañan a través de ser operados por espíritus diabólicos. Pero cuando la grandeza de la palabra de Dios es anunciado por un hombre o por una mujer lleno de Espíritu Santo, manifestando prodigios,
maravillas y señales, algunas personas creerán. Esto es lo que estaba pasando en Samaria. Versículo 13. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Se le colgó a Felipe, quería aprender de Felipe. Es una buena cosa, por ahora. Sigamos leyendo. Y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Un hombre que ya había visto en operación poderes no de Dios, malignos, engañando a las personas. Ese hombre estaba atónito, no sabía qué decir. Todos sus años de engañar a la gente quedaron atrás porque un hombre que era como uno, un hombre como uno, le habló la palabra de Dios y realizó señales indubitables del poder de Dios dentro de él. Vamos a repasar lo que habíamos visto en las primeras sesiones de la clase, que la palabra recibir puede provenir de varias palabras griegas, dos de las cuales son dekomai y lambano. Ya habíamos visto que existe entre ambas una sutil diferencia. De acuerdo al Dr. Bullinger, dekomai tiene, entre otras acepciones, tomar lo que es presentado o traído por otro, aceptar, y dice el Dr. Bullinger, implica una recepción subjetiva. En cambio, lambano, que también, entre otras cosas, es tomar, recibir, pero apunta a una recepción objetiva. Una no se ve, dekomai, y otra se ve, lambano. 14. Recordemos esto porque ahora van a ver que en el 14 nos va a venir bien. A partir del 14 nos va a venir bien. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había dekomai la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Evidentemente acá había algún tipo de problema, si me permiten que lo llame problema. Van a ver. Si no, ¿qué necesidad habría de mandar? Acá dice, Pedro y Juan eran dos apóstoles. Es que habían recibido dekomai, subjetivamente, Espíritu Santo con minúscula, pero no lo habían manifestado y había que enseñarles que cuando uno renace, lo normal es exteriorizar el poder desde lo alto. Por eso mandaron nada menos que a Pedro y a Juan. 16. Los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos lambano Espíritu Santo. ¿Ven qué será el problema? Y por favor, yo no estoy diciendo que recibir Espíritu Santo sea un problema, por favor, para nada. Estoy exagerando para que se vea que no era el total de la cosa lo que ellos habían recibido. Es decir, sí habían recibido grandeza por parte de Dios, pero no manifestarlo ameritó que enviara a dos apóstoles para corregir el problema, la cuestión o como quieran llamarlo. De nuevo, porque no es un problema renacer del Espíritu de Dios. Lo que pasa es que se habían quedado en dekomai y eso, viejo, hay que corregirlo. Por eso fueron ellos dos, para corregirlo. 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El trabajo de Felipe había sido digno de un premio Nobel. Ninguna duda al respecto, pero le faltaba algo que los apóstoles habían notado y que era algo que podía ser mejorado. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Caramba, eso no está mal. De hecho, en Samaria las cosas estaban funcionando de maravillas, pero no era suficiente. Versículo 17. Entonces, recuerden que Simón, que en un rato va a aparecer de nuevo, Simón estaba colgado alrededor de Felipe, estaba siempre con él y había visto señales mentirosas de sus engaños y él estaba atónito de ver lo que veía que hacía Felipe. Bien, recordemos eso, en el 17 entonces, les imponían las manos y lambano Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Porque dice, y les imponían las manos y recibían Espíritu Santo. ¿No lo habían recibido antes? Claro que sí, dice que dekomai antes, pero ahora lambano. Eso era algo con lo que tenían que trabajar con los samaritanos, porque es una lástima que pudiendo hacer más,
el Hijo de Dios se conforme con menos. Lamentablemente también hay gente hoy día que no fue más allá de haber renacido, y es maravilloso por el amor de Dios. Es maravilloso, es para agradecerle al Padre Celestial, que debe haber por ahí un montón de hermanos nuestros, aunque no lo sepamos. Muchos hermanos en Cristo piensan que hablar en lenguas es un don, cuando claramente la palabra declara que es una manifestación del don. Este tipo de cosas puede solucionarse con más palabras de Dios, absolutamente solucionable. Y eso es lo que uno hace por sus hermanos en Cristo cuando los enseña más. Eso es lo que fueron a hacer con Felipe. Vieron que Felipe no sabía todo. Lo que sabía enseñó. Fueron Pedro y Juan, le enseñaron más y bueno, él aplicó más. Pero lo que sabía, él enseñó. Él no dijo, bueno, qué sé yo, la verdad, todavía no recibí la primera edición de la Reina Valera, imagínate en aquel entonces. Faltaban 1500 años para que naciera Casiodoro de Reina. Sin embargo, eso no lo detuvo a Felipe. Tampoco debiera detenernos a nosotros no conocer toda la verdad de Dios. Esto de renacer y no hablar en lenguas era una situación extraña que no tenía precedente. Por eso tenía que ser corregido por dos de los que eran principales en Jerusalén, Pedro y Juan. Lo normal, el equipo estándar, sigue siendo, como lo fue en el siglo I, renacer y manifestar hablando en lenguas. Versículo 18. Cuando vio Simón, recordemos que yo recién les recordé que Simón había quedado atónito con lo que vio que hizo Felipe antes que fueran Pedro y Juan, cuando solamente Decomai. Pero acá dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba Espíritu Santo, les ofreció, ya él peló la billetera, les ofreció dinero. Realmente Simón estaba fuera de línea. Gracias a Dios que está registrado, porque podemos aprender de esto una gran verdad. Simón estaba totalmente fuera de línea. ¿Cómo vio Simón que se daba Espíritu Santo si el Espíritu no se puede ver? Porque lo vio hablar en lenguas. Por eso vio Simón. Él antes había quedado atónito con lo que hizo Felipe, pero ahí no peló la billetera. Sacó la billetera cuando vio que hablaban en lenguas. ¿Ven? Era el equipo estándar y él no lo sabía porque Felipe no se lo pudo enseñar porque tampoco lo sabía. ¿Qué otra cosa pudo haberle llamado la atención a este hombre? Simón estaba fuera de línea y armonía con Dios y sin embargo era renacido. No ocurre un cambio automático en la mente de la persona a causa del nuevo nacimiento. ¿Escucharon, no? No es automático el cambio en la mente de la persona. El cambio automático y de inmediato es Dios poniendo Espíritu Santo dentro nuestro. Pero eso no cambia porque Dios nos sobrepasa nuestra libre voluntad, no le tuerce el brazo a nadie para que haga su voluntad, no ocurre un cambio automático mental en la persona. Es la persona la que tiene que conducirse de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí es cuando se produce el cambio. Versículo 19. Diciendo, dice Simón, acuérdense, con la billetera en la mano, tenía la Jerusalén Card, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, la mano de Espíritu Santo. ¿Ven? Más claro, imposible. Él vio que habían recibido en manifestación. Ahí fue. Él quería que le dieran el don. Él estaba dispuesto a pagar por, mirá vos, como si alguien pudiera pagar por el Señor Jesucristo. Él estaba dispuesto a pagar para que le dieran ese supuesto don, para que cuando Él impusiera las manos, recibiera el Espíritu Santo. Y ojo que no es necesario todo el tiempo imponer las manos para que venga manifestación del Espíritu Santo. No, nada que ver. No es necesario imponer las manos. Habrá ocasiones en que sí, pero no hay nada que indique que eso debe ser así. No es la norma ISO 9000 de hablar en lenguas, poner las manos en la persona.
En verdad, un ministerio no puede ser comprado. En cambio, puede ser utilizado con creencia, como lo venía haciendo Felipe. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, Pedro, típico de Pedro, cualquiera podría haber escrito esto sin saber lo que dijo, tu dinero perezca contigo, le dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón había nacido de nuevo, pero como se ve en el versículo 13, así que tenía vida eterna, que no iba a perder, hiciera lo que hiciera. Eso es así. El proceso de renovar la mente a la palabra de Dios es un proceso que toma un tiempo. Versículo 21, Pedro continúa hablando. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Era verdad que su corazón no era recto delante de Dios, pero aún así su filiación nunca estuvo en duda. Versículo 22, la filiación de Simón, estoy diciendo. 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Bien, la palabra arrepiéntete debiera ser traducida renuncia o abandona. Y la palabra quizás en el texto griego es que. Es decir, que quedaría así esta expresión. Renuncia pues a esta tu maldad y ruega a Dios que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No hace falta que vayan, yo les quiero leer a ustedes 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso no puede ser una buena traducción esta. Y sería una mejor traducción esta que ensayamos recién. Una posible buena traducción es que Pedro le haya dicho, renuncia pues a esta tu maldad. Está bien que renuncie, que abandone, eso es arrepiéntete. Cuando uno pega un giro de 180 grados, va para allá y tiene que ir para allá. Renuncia pues a esta tu maldad y ruega a Dios que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro confrontó a Simón para que confiese su maldad para ser limpiado de ella, porque Dios es fiel y justo para hacerlo, lo acabamos de leer. En esto no hay quizás que valga, ojo con esto, porque si no la gente va a permanecer siempre en condenación. Ojo con esto, no hay quizás que valga. Uno peca, lo cual está mal, pero uno peca, uno confiesa y uno es limpiado. Y la confesión es a Dios, no a otro hombre, Así de simple, sin ninguna vuelta. Hechos 8, en el 23. Y le sigue dando. Una vez que Pablo sacó el martillo, le da. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Lo anunciaron de ida, lo anunciaron de vuelta. Donde iban, anunciaban el Evangelio. ¿Qué te parece que querrá decirnos a nosotros la palabra de Dios? Ya sea que no huyas por persecución, donde vayas, puedes anunciar el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo. Lo hizo Pedro y Juan, lo hizo Felipe, deseablemente, seguramente más tarde lo hizo Simón. Podemos hacerlo nosotros, anunciar el Evangelio de ida y anunciar el Evangelio de vuelta. Nada ha cambiado con respecto a la voluntad de Dios para las personas. Eso era nuevamente, recibir en manifestación era el procedimiento estándar. Al comienzo de esta enseñanza, en el versículo 1 del capítulo 8, habíamos visto que Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Este hombre iba camino a Damasco en un momento a buscar a más hijos de Dios para apresarlos. En el camino ve una visión que lo deslumbra y lo deja como ciego por un tiempo. Y no comió ni bebió a causa de esta tremenda ocurrencia en su vida. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cada vez que alguien persigue a un hijo de Dios, persigue a la cabeza de la iglesia. Es personal para nuestro Dios y para nuestro Señor Jesucristo que alguien ponga una mano sobre nosotros. Cada vez, fíjate que acá dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cada vez que alguien hace un bien a un hijo de Dios, se lo está haciendo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Somos un cuerpo con el Señor Jesucristo. Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, un hombre que fue a buscar cartas de los principales de la sinagoga para ir a arrestar personas, para traerlos y comparecer, porque creían diferente a lo que ellos creían. Este hombre quedó temblando, tembloroso quedó, temiendo. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y andate a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. No le dio toda la información. Veamos si cree esta primera parte, y después le damos la segunda parte, y después le damos la tercera parte. 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No era un apóstol, no dice que fuera un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Un discípulo, dice. Un discípulo, un tipo como nosotros, gente como uno, a quien el Señor dijo en visión: ¿ves? Dios revela cosas a sus hijos. Ananías, y él respondió: acá estoy. A medida que se desarrolle este registro, vamos a ver que un hombre del montón, si me permite, un hombre del vulgo, alguien como nosotros, le ministra Espíritu Santo a quien devino en el apóstol más grande de la cristiandad. Versículo 11. Por eso, cuando leemos estos relatos, quedamos sin excusas. Cualquier persona que tenga el deseo puede mover la palabra de Dios. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mirá qué casualidad, Ananías tiene el mismo número de documento que vos, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió: ¿en serio? Señor, mirá, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, uno de los cuales soy yo. Cuando yo vaya, ¿qué va a pasar con mi cabeza? Todavía la necesito para sostener el sombrero. Ananías sabía de quién se trataba Saulo y su intención para con los hijos de Dios. Así que presenta abiertamente, honestamente, su queja. Y ahí simplemente se le responde. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se le añade información a Ananías para que sepa y para que esté tranquilo y para que pueda hacer la voluntad de Dios. Así que salió a la calle Derecha en búsqueda de Pablo, es decir, que actuó la palabra de Dios para él. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa,
y poniendo sobre él las manos como le había sido revelado previamente, dijo: hermano Saulo. ¿Qué dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías puso las manos sobre Pablo y lo llamó hermano. Eso indica que Dios le informó a Ananías por revelación que Pablo ya había renacido del Espíritu de Dios. Nosotros usamos la palabra hermano para gente que no es hermano de uno. En aquellos días no era así. Siendo Ananías hijo de Dios y Pablo también, entonces ambos son hermanos entre sí. Más, Ananías es hermano nuestro y Pablo es hermano nuestro. A los dos los vamos a ver cuando suene la trompeta. Ananías fue enviado por Dios para que Pablo recibiera la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Ananías llevó a cabo su comisión, versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. No dice aquí que Pablo haya hablado en lenguas al instante de haber renacido, pero nosotros hemos visto que tanto en el registro de Hechos 2 como en el de Hechos 8 que vimos recién, después de renacer hablaron en lenguas. Cuando la Escritura habla de Pablo y de su hablar en lenguas, en 1 Corintios 14, por favor les pido que pasen, declara la Escritura algo que es muy claro. 1 Corintios 14. Versículo 18. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice Pablo por revelación de Dios en una carta que escribió a los Corintios que nos sirve a todos nosotros, aunque no seamos de Corinto. Dice acá que Pablo daba gracias a Dios que hablaba en lenguas más que todos los corintios. En el registro de Hechos 8 se puede observar que un simple hijo de Dios lleva a cabo una tarea que algunas personas asocian solamente con gente en posición de liderazgo. Ya sea que Pablo haya hablado en lenguas inmediatamente después de que Ananías le ministrara o un tiempo después de eso, lo cierto es que Pablo había nacido de nuevo del Espíritu de Dios y que hablaba en lenguas más que todos los corintios. Damas y caballeros, hablar en lenguas es lo normal para un hijo de Dios.